Magíster, muy buenos días. En esta oportunidad voy a presentar los procesos didácticos para trabajar las regularidades en el curso de Didáctica de la Matemática 1. Estrategia para generalizar patrones o proceso didáctico para trabajar patrones. Bien, tenemos pasos o procesos para trabajar diferentes patrones o para llegar a resolver patrones, en el cual contamos de 4 pasos. Paso 1. Percibir un patrón sobre la base de la sucesión de figuras, pudiendo surgir preguntas matemáticas, como por ejemplo, ¿cuál sería la regla para reconocer el patrón? El primer encuentro con el álgebra se produce a partir de la identificación y comunicación de patrones o de relaciones a través de las semejanzas o diferencias. Paso número 2. Expresar cuál es el patrón a uno mismo o a otro. Es necesario decirlo para luego reflexionar sobre él. Paso número 3. Registrar un patrón de manera que se haga visible el lenguaje de la matemática, transitando desde los dibujos hasta los iconos, las letras o los símbolos. Esto permite la verificación de la regla. Paso número 4. Probar la validez de las fórmulas. Pues para que una regla tenga validez se debe probar de diferentes maneras, por ejemplo, mediante su aplicación en otros casos. Bien, ahora procederemos a explicar cada paso con una imagen o con un ejemplo. Bien, paso número 1. Percibir un patrón sobre la base de la sucesión de figuras. Para lo cual observemos esta imagen o esta sucesión de patrones, en la cual podemos apreciar que hay dos elementos distintos, en el cual, por ejemplo, acá podemos observar que es sentado, sentado, saltando, saltando, sentado, sentado, saltando, saltando. Para lo cual debemos preguntarnos cuál sería la regla para reconocer el patrón. Bien, así lo mismo responder esa pregunta, y también debemos hacer nuestras preguntas. Por ejemplo, ¿cuántos elementos tiene el patrón? ¿Se repite algún elemento en el patrón? ¿Cuál es el patrón? Bien, todas estas preguntas debemos responder para identificar cuál es nuestro patrón o qué proceso sigue el patrón. Paso número 2. Expresar cuál es el patrón a uno mismo o otro. Bien, en esta parte, como ya hemos mencionado en la anterior diapositiva, respondemos a estas preguntas que nos hicimos. ¿Cuántos elementos tiene el patrón? Pues nuestro patrón tiene 2 elementos distintos. ¿Se repite algún elemento en el patrón? Sí, se repiten los 2 elementos. ¿Cuál es el patrón? El patrón es sentado, sentado, saltando, saltando, sentado, sentado, saltando, saltando. Y así sucesivamente va a continuar. Paso número 3. Registrar un patrón. Bien, en este paso lo que debemos hacer es registrar un patrón o hacer patrones en la cual, por ejemplo, tengan relación o que cumplan el mismo orden que la relación del patrón que hemos definido. Por ejemplo, sentado, sentado, saltando, saltando, sentado, sentado, saltando, saltando, en el cual en otros métodos también debe darnos lo mismo. Por ejemplo, A, B, B, A, B, B. O por ejemplo 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2. Son patrones que se repiten o que tienen semejanza. Paso número 4. Probar la validez de las fórmulas. Bien, en este paso lo que debemos hacer es comprobar si en otros casos nuestro patrón se asemeja o guarda la relación en otros casos. Por ejemplo, mediante su aplicación
Por ejemplo, podría ser a través de símbolos, a través de colores, a través de figuras geométricas. Por ejemplo, nuestro patrón principal es sentado, sentado, saltando, saltando, sentado, sentado, saltando, saltando. En símbolos sería, por ejemplo, A, B, B, A, B, B. En números sería 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2. Y en colores podemos apreciar que podría ser amarillo, amarillo, rojo, rojo, amarillo, amarillo, rojo, rojo. Y en figuras geométricas podría asemejarse con triángulo, triángulo, cuadrado, cuadrado, triángulo, triángulo, cuadrado, cuadrado. Entonces, por lo tanto, todo esto son semejantes, se parecen, por lo cual nuestro patrón podríamos decir que sí cumple. Bien, Magister, eso sería todo. Muchas gracias.